con nosotros. ¿Cómo va, Dani? Hola, Claudio. Hola, Esteban. Gusto saludarlos. Director de Desarrollo Productivo de Fundar. Claudio, creo que nos hemos hablado muchas veces por teléfono, Sí. por WhatsApp, pero en persona creo que es la primera vez que nos vemos. La primera vez. Así que... Sos más lindo de lo que yo pensaba. Ah, gracias. Lo mismo digo. No, ya no te creo, pero bueno. Dani, usted lo conoce, Daniel Stenga, es tipo que sigue los números como poco, ¿no? Los números de la economía real, de ver de la dinámica, de qué está pasando. Nosotros, antes de que vos llegues, estábamos viendo... A ver, mira, te lo paso rápido como para meternos en clima de información. Mira, andá poniéndolo... ¿Ves? El balance de Molinos, Arcor, menos volumen de ventas, menos 7 y menos 5%, esto es el año pasado. Mercado Libre vende más en cantidad de productos. Vemos también esto, acá, índice de venta, grandes empresas, la construcción, el consumo masivo en rojo, insumos difundidos, que es acero y aluminio, petróleo y energía en verde, acero y aluminio que le venden justamente a los productores justamente de vaca muerta. Entonces están en verde, la economía a dos velocidades, dual, como suele mencionarse, pero un cachito que te muestro la última, y después lo último que vimos fue esto, el ingreso disponible, que va para abajo, en la era Milei, ¿ves? No se pensó que se recuperaba y ya desde el año pasado, y ya cumple un año la caída, va para abajo, y la gente con la molestia de que la guita no alcanza, se lleva, paga los costos o los gastos obligatorios durante el mes y después ya no tiene para ahorrar o para darse el gustito. Bueno, ese es un poco el panorama. Es lo que estás viendo. A ver, contá vos qué dinámica está viendo la economía. Voy a arrancar por algo que mencionaste recién, que es la economía a dos velocidades. Economía a dos velocidades ha pasado varias otras veces en la historia argentina. Yo creo que esta vez hay algo que es distinto, porque hasta ahora, si yo miro todo el siglo XXI, el año que crecía la economía, el año que se generaba empleo formal, bajaba el desempleo y que se creaban empresas. Y en 2025 eso se cortó. Ese cordón umbilical que va de crecimiento económico a empleo y a generación de empresas se cortó. No tengo que remontarme a los años 90 para ver algo parecido. El año pasado la economía creció 4,4%. Se destruyó empleo formal, subió el desempleo y se destruyeron empresas. O sea, en lo que va el gobierno de Milei se destruyeron más de 24.000 empresas y se destruyeron en el 24 y en el 25. El 24 es entendible porque era un año de recesión. Pero la novedad es que el 25 fue un año de recuperación económica muy malo en términos de empleo. Vos fíjate el gobierno de Macri. En el gobierno de Macri tuviste destrucción de empleo, destrucción de empresas, pero básicamente tuviste 3 de 4 años de recesión. 2016 había sido un año de caída de la economía, se había destruido empleo y empresas. 2017 un buen año del gobierno, ganó las elecciones de medio término y se crea empleo formal, se crean empresas. 2018-2019, año de recesión, se destruye. Mirá el gobierno de Alberto Fernández. 2020 la pandemia, se destruye, o sea, cae el PBI, cae empleo, cae empresas, pero 2021-22 recupera eso, y 2023 un poquito se sostiene porque lo que más te tiró para abajo el PBI, si bien fue un año de recesión, lo que te tiró para abajo fue la sequía, que bueno, impacta sobre todo en un sector, pero no tanto en el resto. 2024, recesión, entendible que caiga el empleo de las empresas. 2025, crecimiento fuerte, y sigue cayendo la cantidad de empresas y la cantidad de empleo formal y subiendo el desempleo. Eso es algo nuevo. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, primera cuestión, los sectores que estuvieron moviendo el PBI de Argentina son sectores que aportan relativamente bastante al PBI y relativamente poco al empleo. Ejemplo, el petróleo y la minería, sumados, son el 5% del PBI, pero no llegan a ser el 1% del empleo, ¿sí? Finanzas, algo parecido. Si son dos sectores que crecieron más del casi 20% en la era Milei, y te mueve la aguja del PBI, pero no tanto el empleo. Y el agro, de alguna manera parecido. El agro creció más del 40%, en gran medida porque el 23 era una base muy baja por la sequía, y no te mueve tanto la aguja del empleo. Y hay otros sectores que sí te mueven bastante mal la aguja del empleo. La industria de la construcción, por ponerte dos de ellos, que son los grandes perdedores del modelo actual y que no paran, digamos, sobre todo la industria no para de perder empleo. Ahora,
a este diagnóstico que te acabo de decir, hay una segunda capa que hay que agregarle, que es que incluso los sectores que andan muy bien no están generando empleo. O sea, una cosa es que caen los que generan más empleo y crecen los que generan poco empleo, pero incluso los que crecen no están generando empleo. Petróleo y minería hoy tiene menos empleo que en noviembre de 2023. Hay 8.000 empleos formales menos en el petróleo y la minería. ¿Por qué? Porque dentro de ambos sectores estás teniendo también una economía dual. Petróleo, Vaca Muerta, un boom, claro, buenísimo, pero en paralelo se cierran pozos de petróleo en las cuencas más tradicionales como Comodoro Rivadavia, Golfo de San Jorge. En la minería, litio muy bien, pero todo lo que es la minería asociada a la construcción, que genera bastante más empleo que la de litio, parada. Sector financiero, crece mucho el PBI financiero, pero el empleo en el sector financiero viene cayendo hace 10 años todos los meses. ¿Por qué? Porque los bancos están cada vez más digitalizados, atienden menos en sucursales y básicamente el auge del home banking, la contracara de eso, claro, es la caída del empleo del sector bancario tradicional. Claro. Y el único que crea un poquitito de empleo de los grandes ganadores es el agro, pero creó 4.000 empleos formales y la economía en su conjunto destruyó 200.000 empleos formales. Entonces, ahí es donde ves que hay un problema relevante. Yo creo que la economía actual, los sectores, vamos a decir así, extractivos andan bien, pero corremos el riesgo de tener una economía extractiva y no una economía inclusiva productiva, digámosle así, que hay muchos otros motores de la economía que vos necesitabas para un país de 50 millones de habitantes que hoy están súper averiados y en retroceso. ¿Cómo haces para ensamblar uno con otro? Digamos, para que no sea estas dos velocidades, sino que, no sé, la industria deje de ser esta industria protegida, que hasta caricaturesca se la pinta como protegida, que vive gracias a que tiene una economía cerrada, que necesita los subsidios y de las tarifas y aranceles, a una industria integrada con el boom de la energía y la minería, por darte un ejemplo. A ver, está buenísima la pregunta, Esteban. A ver, vamos a poner, si querés, te voy a poner dos miradas más polarizadas. Si querés, hay una mirada que dice, la industria no tiene ningún rol estratégico de cumplir, todos los sectores son iguales, da lo mismo producir bananas que satélites. Es una mirada más liberal, es en general así. Y bueno, el ineficiente que se destruya, no pasa nada, vendrá algo nuevo. La mirada medio del gobierno va en esa línea. Da lo mismo, pero había una vieja frase de un secretario de Comercio de la última dictadura militar, Alejandro Estrada, que decía, da lo mismo producir acero que caramelos, decía en esa época. Yo hoy te lo digo, da lo mismo producir, no sé, minerales que satélites. Y la verdad es que toda la teoría económica te dice, buenísimo los minerales, pero las economías que más crecen son las que hacen actividades más sofisticadas, tienden a crecer más en largo plazo por muchos mecanismos que después podamos ahondar. Entonces hay una mirada que dice, bueno, la industria ha sido parte del lobby histórico de Argentina, han sido empresarios chorros, careros, etcétera. Bueno, le abro la economía, le pongo el dólar a 1.400, pues necesito bajar la inflación, y si tienen que cerrar, que cierran. Esa es la mirada del gobierno. Y después, si querés, hay otra mirada, que es una mirada que podemos decir más clásica en el peronismo, que es la mirada de Argentina tiene que producir todo, tiene que producir hasta el último alfiler, tiene que tener una industria como la de 1970, que para mí es una mirada anacrónica. Sustitución de importaciones 100%. Sí, que es un problema, porque el mundo cambió desde 1970. El mundo, Asia es la gran fábrica del mundo, China en particular, eso claramente reconfigura el mapa de donde se produce, y hay cosas que antes se podían producir y que hoy la única forma de producirlas, si las querés producir, es con protección exorbitante que deriva en precios altísimos para los consumidores, que no es deseable. El ejemplo de la ropa, digamos. La ropa ahora se produce en Bangladesh, en China, en Vietnam, en Indonesia, que tienen salarios mucho más bajos que Argentina, varios de esos países, o economías de escala muy grandes como China, que les permite ser ultra competitivos. Y mirá, si el precio de tener, para tener una industria fuerte de la ropa, es tener la ropa más cara del mundo, yo te la discuto 3 veces. Y yo creo que el peronismo eso no lo discute bien. Ahora, entre esas dos miradas, vos tenés un montón de grises. Y creo que es ahí donde está la cuestión. A ver, yo hoy que veo un gobierno que tiene un tipo de cambio muy apreciado para lo que es lo que es el costo. Argentina tiene un costo estructural caro, y un dólar de 1.400 es una doble Nelson para una industria que encima le estás abriendo las importaciones. Yo creo que un tipo de cambio más alto debería ser algo más razonable para que varios sectores que hoy no pueden competir con un dólar de 1.600, 1.700 tenga más aire. Hay sectores industriales que le pongas el dólar a 6.000 pesos no van a competir, y esos sectores, y bueno, discutamos. ¿Quiénes son esos sectores que no, aunque Y no sé, a ver, qué sé yo, el calzado. Si la forma de tener calzado es un dólar altísimo,
Yo te la discuto, digamos, porque tiene costos sociales eso, porque después los sectores medios altos, nosotros, cuando la ropa o el calzado está muy caro, vamos a Chile a comprarlos. Y eso significa salida de dólares, significa una guita que vos no dejás de consumir en Argentina, es un empleo que no se genera en el comercio, es recaudación que no se genera acá. Y encima yo salgo a Chile y cuando voy a Chile gasto nafta en Chile, gasto alojamiento en Chile y es un consumo desplazado. Eso es un problema. Y eso creo que el peronismo no lo tiene del todo claro. Y después cuando te fijas qué está haciendo los países en su la política industrial en el mundo volvió. ¿Qué significa esto? En los años 90 el consenso dominante era la mejor política industrial, es aquella que no existe, liberalismo, etcétera. Hoy los países, la mayoría de los países implementa políticas industriales porque disputa qué industria quiere tener. Sí. Pero la política industrial en general, desde Brasil, Estados Unidos y Europa, se centra en sectores de punta, avanzada, tecnológicamente nuevos, no en sectores tradicionales, salvo que haya cuestiones específicas de seguridad nacional. Si querés, con la siderurgia, si ocurre, pues la madre de industrias. Pero vos fijate, digo, no es que esas industrias, o sea, la industria de calzado nació en Europa, nació en Estados Unidos. Después se fue a Asia y no es que le intentan volver a traer. Trump en algún momento coqueteó con algo de eso, pero nada, sabe que no puede hacerlo porque no quiere que las zapatillas le salga 3 veces a los norteamericanos. Bueno, lo hizo con el iPhone, ¿no? Le había puesto un arancel altísimo cuando vio que venía todo de China y dijo no. Exacto. Entonces, ¿significa eso que la industria del calzado en Argentina no tenga oportunidades? Mirá, Argentina tiene muy buen diseño. Y podés tener en ciertos segmentos, tenés buenas empresas de calzado de seguridad, podés tener cosas más de diseño, pero no una fabricación masiva. Insisto, quienes queremos a la industria no podemos hacernos los boludos con los sobrecostos que tienen algunas políticas industriales. Para eso es central. Entonces, y eso significa decir, bueno, hay, digamos, hasta dónde sí, hasta dónde no. Ahora, después hay otras cosas que... ¿Qué sería algo razonable? Que el gobierno para mí se está perdiendo. Vos estás teniendo un boom de las extractivas. Las extractivas demandan un montón de industria. Demandan maquinaria, metalmecánica, insumos de distinto tipo, plásticos, mismo ropa de trabajo muy especializada, que es muy distinta, es muy de nicho. El RI, que es una medida, digamos, que claramente está moviendo la inversión en esos sectores, es muy desincentivante para que esos sectores te traccionen la industria local. Y eso para mí es un problema. ¿Por qué? Porque te fomenta mucho el importado, ¿sí? Y vos, mientras no niveles la cancha al industrial local, que puede ser proveedor, que encima ese industrial tiene $1 de 1.400 y tiene que competir contra, no sé, China, que tiene subsidios por todos lados y una economía a escala fenomenal, la oportunidad de muchos industriales de ser proveedores de vaca muerta a la minería hoy está amenazada. Y yo tengo miedo de que perdamos una oportunidad histórica. A ver, Argentina está ante un proceso de cambio estructural como no se vio en mucho tiempo. ¿Cuál es ese cambio estructural? Básicamente vamos a dejar de ser una economía mayormente, donde las divisas se generan mayormente en base al agro, o una economía donde los sectores generadores de divisas van a ser el agro también, pero un poco menos importante, y van a ser la energía y la minería, dos grandes complejos exportadores. Para ponerte un número. Hoy el agro es más de la mitad de la generación de divisas de Argentina y la minería, el petróleo hasta hace unos años era menos del 10%. En 10 años es razonable que sean un tercio y un tercio. ¿Sí? Un tercio petróleo y minería sumado y un tercio del agro. Una nueva pampa húmeda vamos a tener. Y eso va a mover un montón de cosas. El riesgo es que la dejamos pasar y que simplemente armemos una economía de enclave que quizás te genera empleo en Neuquén, pero no te genera todos los efectos multiplicadores que vos podrías generar. Y el problema de eso es que para un país de 50 millones de habitantes no te alcanza con solo una economía de enclave. Quizás si sos un país tipo Qatar, puede ser. Pero Qatar son 3 millones, o 2, 4, no sé. Argentina son 50 millones. Y la segunda cuestión es que vos sos un país que, pese a que la industria ha sido muy cascoteada, tiene capacidades instaladas. No es que nace de cero. Y esas capacidades, en lugar de tirarlas a la basura, con política de desarrollo de proveedores, con un poco más de condicionalidad a la inversión para que, te doy baja de impuestos, pero mirá, si me contratás proveedores locales, la baja de impuestos es mayor, o solo aplica la baja de impuestos si contratás proveedores locales. Nada, eso se podría hacer. Tengo dos cosas. Una, ¿qué hay que hacer o qué deberían hacer para no dejarla pasar esto del RIGI, de las inversiones en estos sectores que generan divisas pero no empleo? A ver, yo lo que creo es, el RIGI este año se termina, probablemente supongo que no sé, Esteban sabrá más que yo, imagino que lo van a prorrogar un año más, la ley decía que se podía prorrogar un año más, pero mi punto es,
futuro, si se vuelven a hacer regímenes de grandes inversiones, no podemos tener de vuelta el nivel de concesión sin ningún tipo de condición a cambio a los grandes proyectos de inversión. O sea, el mismo te lo dicen las empresas mineras y las petroleras. No pedíamos tanto. O sea, le regalaste un montón de impuestos. Estabilidad cambiar. A ver, esas cosas había que hacerlas. Y no le pedís casi nada de desarrollo de proveedores. Bueno, los próximos regímenes de promoción de inversiones tienen que tener una meta creciente de desarrollo de proveedores. Pero básicamente esa es la diferencia entre un país tipo Perú, que tiene mucho recurso natural, pero no tiene desarrollo de proveedores asociado, de Australia, de Noruega, de Canadá, mismo hasta te diría de Brasil, de Estados Unidos, que son países que han hecho los recursos naturales palancas del desarrollo. Vos pensá esto, Claudio. Imagínate que es una locomotora y atrás vienen los vagones. Los recursos naturales son la locomotora, es lo que te va a traccionar la economía. Vos lo que querés es que la locomotora esté enganchada con otros vagones, que te arrastre a otras empresas, que derrame al tejido social, que básicamente sirva para todos. Hoy el riesgo es que la locomotora esté desenganchada de todo lo demás. Poner políticas para favorecer el desarrollo de proveedores, por ejemplo, que un nuevo RIGI tenga más condicionalidad para este tipo de cosas, es un paso adelante para que los proveedores, para que la locomotora se enganche con los vagones. Y si no, los proveedores de estas empresas que se las traen de afuera. No traen de afuera. Pero porque es más barato. Es en parte puede ser porque es más barato hoy, porque también es verdad, los proveedores locales a veces no tienen la economía de escala suficiente, entonces, claro. Pero si la minería y el petróleo van a generar una demanda grande, la economía de escala se puede empezar a generar. Después a veces son multinacionales que ya tienen sus decisiones de compra armadas y es muy difícil revertir esa decisión de compra. Las mineras son grandes multinacionales, entonces ya tienen sus decisiones de compra y desarmar eso es más difícil y al gobierno eso no le interesa. Después hay una discusión, no me quiero poner muy técnico, pero hay una discusión que esto se cruza con una capa de Argentina que es el federalismo. Básicamente, las provincias de los recursos naturales son provincias no industriales. Y las provincias industriales, donde tenés la metalmecánica, son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, que no son mineras ni petroleras. Y ahí tenés como un sistema de incentivos cruzados, que si Nación no arbitra, no se arma lo que querés armar. ¿Qué te quiero decir? La provincia de Neuquén no le interesa que contrates a un proveedor de Buenos Aires o de Santa Fe de Córdoba y te dice... Bueno, importalo. O hacerlo acá, claro. O hacerlo acá y hacerlo en Neuquén es más caro porque no tenés la economía de escala. O porque tenés que en todo caso tenés sumás un fee al coso. Y eso es un problema porque afecta a la competitividad. Entonces una buena política de desarrollo de proveedores nacional tiene que poder arbitrar entre incentivos distintos que tienen los gobiernos provinciales, producto de cómo es el tema de los recursos naturales en Argentina. Al gobierno no le interesa nada. O sea, es algo que, insisto, porque al gobierno le da lo mismo producir banana que producir satélites. Le importa lo mismo tener metalmecánica no tenerla. No, o sea, digamos... Es la idea de destrucción creativa pura, es bueno, me da lo mismo que se destruya, me da lo mismo que se construya, porque total, nada, el mercado dirá. Y ahí mi contraargumento es el siguiente, a ver, si la estructura productiva es neutral y da lo mismo producir banana que satélite, explícame por qué dentro de los 40 países desarrollados que tiene el mundo, 37 de los 40 tiene canastas exportadoras dominadas mayormente por industrias sofisticadas. Hay 3 que no, Australia, Noruega, Nueva Zelanda, que son más primarios, aunque tienen mucho desarrollo de proveedores asociado a eso. Los otros 37 son Estados Unidos, Alemania, Suiza, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Francia, Italia, Japón, Corea. Mirá lo que exportan. Y ahora mirá los países subdesarrollados, los otros 150 países subdesarrollados. ¿Qué exportan? La gran mayoría exporta commodities o productos o manufacturas no muy sofisticadas. ¿Te parece que no hay no te dice nada eso respecto a las posibilidades de desarrollo de los países? Los especialistas están de acuerdo en que producir satélites a largo plazo te redunda en más chances de desarrollarte que simplemente producir bananas. Claro. Y la otra cuestión es que hiciste mención primero están dejando pasar, que con el RIGI, esto que estamos charlando. La otra que dijiste es algo así como vale la pena defender alguna industria de la que esté instalada. Dijiste los calzados y esos no van a poder competir, no se puede competir contra Asia. ¿Qué industrias o qué sectores industriales sí valdría la pena sin que la sociedad termine agarpando un montón de sobrecostos? Vamos a poner defender. Así. Te pongo la industria alimenticia, que es el 30% del PIB industrial, es una industria que en general los procesos de apertura se la banca mejor porque tenés más ventajas comparativas ahí. Esa relativamente anda. Aunque, ojo, fíjate que el vino
Hoy contaba una nota de la Nación Campo, el vino está en caída en Mendoza, se están Sí. reconvirtiendo, en parte por unas condiciones globales, pero también por algún tipo de cambio de 1.400 mangos, hay ciertas industrias ligadas a alimentos y bebida que no pueden exportar. Ahí, fíjate que con un tipo de cambio un poco más alto, parte del sector transable se te vuelve más viable. Si querés el otro extremo, son las que solo pueden sobrevivir con extremos aranceles o subsidios. Puse el caso de calzado, te puedo decir la electrónica, tierra del fuego, otro ejemplo. Y después en el medio tenés vamos a ponerlo así, los que están en amarillo en el semáforo, pero que bajo ciertas condiciones macroeconómicas, con ciertas políticas andan bien y bajo otras andan mal. Parte de la metalmecánica, automotriz, el acero, el aluminio, la industria, parte de la industria química, farmacéutica. Yo esas industrias no las regalo. Digamos, esas son industrias en general de complejidad media para arriba que generan empleo formal, muy distinto las condiciones laborales en una planta de acero o automotriz que en una fábrica de calzado. En una planta de acero automotriz, salario de 3-4 palos, todo formal, todo blanco, y una de calzado, un salario de un palo 200, 800 lucas, medio en negro. Entonces, y ahí la verdad es que el tránsito al Uber no me queda tan claro que sea un retroceso. Sin lugar a dudas es un retroceso cuando pasas de un salario de 3 palos claro. y después por otro lado esas industrias, muchas de esas industrias tienen una clara vocación territorial, digamos, hay pueblos enteros que viven de, digamos, dependen, claro. No sé, te pienso en San Nicolás con el acero. Te pongo ejemplo. Y después, no sé, la industria farmacéutica. Es una industria silenciosa, ¿no? Silenciosa. Vos, Esteban, hiciste una nota extraordinaria sobre el tema de la industria farmacéutica en Argentina hace un par de semanas. La puja, claro, entre los laboratorios nacionales y los internacionales por la ley de patentes. Sí. Es un sector súper interesante la industria farmacéutica porque, y mirá esto que... a ver, es un sector complicado. Argentina tiene laboratorios nacionales de capital nacional fuertes que son exportadores, digamos, es la balanza comercial de los capital nacional en Argentina en la industria farmacéutica es positiva. Es un sector que genera empleo 100% formal, muy buenos salarios, no hay trabajadores pobres y es el sector que más se vincula con el sistema científico tecnológico, de los más intensos en términos tecnológicos. Ese empresariado coexiste con las multinacionales, que en general las multinacionales, muchas lo que hacen es revender medicamento importado o, digamos, el balance comercial en general es deficitario. Fíjate qué curioso, porque el gobierno muchas veces dice hay que disciplinar precio. Lo que está haciendo ahora con el tema patentes básicamente es en esa disputa que muchas veces hay entre los laboratorios nacionales que requiere una ley de patentes más laxa porque copian después a los multinacionales, terció a favor de las multinacionales. Y las multinacionales en este caso son multinacionales de Estados Unidos, sobre todo de Europa, te cobran más caro el medicamento que los laboratorios nacionales. Digamos, en la industria farmacéutica vos tenés como 3 jugadores, vamos por así. Precio alto, las grandes multinacionales de Europa y Estados Unidos, el gobierno ahora juega a favor de ellas. Laboratorios nacionales, que venden más barato que eso, porque es un medicamento más, no tiene tanta marca. Y ahí la industria nacional es más barata que la multinacional importada. Y después tenés otra competencia importada, que es la que viene de China e India, que son los genéricos muy baratos, que es así, digamos, si dejás traer eso, de última, por lo menos abaratás el costo de los medicamentos en Argentina. Ahora, lo que es llamativo es que por una cuestión geopolítica... Defendés a la más caro. Claro. Entonces yo me reía, veía gente exfuncionarios del PRO que siempre dicen, bueno, hay que abrir la economía para hacer más barato todo, y en esta se ponen del lado de Estados Unidos, que en última instancia es pagar medicamentos más caros y encarecer los costos del sistema de salud. Claro. Entonces ahí es donde geopolítica mata liberalismo, digámosle así. Sí. Pero digo, el caso de la industria farmacéutica es una industria que exporta a la región y que hoy no hay un solo país que la regale. Eso es la diferencia con calzado. Es muy diferente, porque es una industria muy moderna, donde es una industria donde las nuevas tecnologías se dan ahí, y donde si vos no haces nada, el día de mañana vas a tener un déficit comercial gigantesco, la misma pandemia te dejó en evidencia que si no producís medicamentos, no producís vacunas, estás vulnerable, porque tenés que... Entonces, hay muchas razones con las cuales la política industrial... para defender la industria de... Sí, no significa eso pagar cualquier precio. Vos tenés... Digamos, o sea, no significa que a los empresarios vos tenés que decirles poner el precio que quieras. Tenés que negociar, obviamente, pero no es una industria que se regale. Nadie la regala. Acá corremos el riesgo de regalar muchas. Otro ejemplo, automotriz. Brasil. Lula agarra y dice, vamos a traer autos eléctricos, que es el futuro. Sí. Trajo inversiones chinas. Sí. Nosotros estamos dejándola pasar. Y si va así, lo único que va a quedar en Argentina es Toyota.
que es una empresa de la hostia, ¿eh? Toyota en Argentina exporta 3.500 millones de dólares al año, es equivalente a todo lo que exportamos de software, una sola empresa. Es 4 veces lo que exportamos de vino. Ahora, hay otras automotrices que si vos sigue esto, el siga, van a ir desapareciendo. O no, digamos, y la verdad, las regalamos. Hay algo ahí con la industria automotriz que está sufriendo su propio cambio estructural, digamos, geopolítico, global, la irrupción de las marcas chinas con eléctricos con muy buen producto y mucho más barato que el de Estados Unidos. Pero yo no termino de entender hasta qué punto vos podés hacer algo como país para protegerte de eso. Porque lo que hizo Lula fue efectivamente un país con otro mercado que el argentino, ¿verdad? Traer esas inversiones, que es básicamente ensamblar las partes que vienen de China y producir los autos made in Brasil, pero son los mismos autos que podrían venir de China armaditos y sin... Sí, ahora es un sector que lo que está pasando con China en la industria automotriz, básicamente para quien está escuchando, China era un jugador que hasta hace 5 años no era relevante en la industria automotriz global o no era tan relevante. Y ahora es un gigante. Y ahora está rompiendo todo, básicamente porque apostó muy tempranamente a los autos eléctricos y se está llevando puesto a Europa, a Estados Unidos, y obviamente eso es un dato. Ahora, Estados Unidos y Europa reaccionan frente a eso, no le quieren regalar a China, Brasil también. Y yo creo que es una diferencia eso con calzado. Calzado, nadie está queriendo, ni Europa, Estados Unidos no están haciendo política para volver a traer el calzado, digamos. ¿Por qué? Porque empleo de calificación baja, de bajos salarios, y bueno, nada, es algo que ya está, digamos, que lo hace Bangladesh, lo hace Indonesia. Ahora, en las tecnologías del futuro, que son las tecnologías que están naciendo, la batalla tecnológica existe y vos la disputan, y Brasil se suma a eso. Si bien es verdad que hoy arranca por el lado del ensamble, ¿quién te dice que en 10, 15 años no puedes desarrollar parte de una cadena de valor o ciertas cosas en las cuales en algunos nichos te puede volver competitivo? Sin ir más lejos, de Argentina, la industria automotriz ha sido protegida porque el Mercosur tiene 35% de arancel. Pero tenés empresas como Toyota que, digamos, que exportan a la región, exportan extra a Mercosur. Y, digamos, ¿cuántos sectores de Argentina no nacieron de algún cierto tipo de promoción o subsidio? Digo, Mercado Libre, qué sé yo, el software también tuvo eso. Vaca Muerta. La ley de inversiones mineras, la minería tuvo una ley de inversiones mineras en el 93 con aranceles. O sea, los sectores donde hoy somos competitivos, si querés, con la excepción del agro, en todos hubo algún régimen de promoción que después construyó ventaja competitiva. El problema es que tuviste un montón y seguís teniendo un montón de regímenes de promoción que son captura de renta. Pero eso no significa que vos no tengas que hacer regímenes, alguna política productiva para generar ventaja competitiva en sectores que el día de mañana te las pueden dar. Y Toyota, si querés, es un caso, a mi modo de ver, exitoso de una política industrial, que es la del Mercosur, que supone aranceles del 35%, pero que a la larga te construyó una empresa que hoy es la principal empresa exportadora industrial de Argentina y debe estar entre las 5 o 6 empresas que más exporta a todo el país. Dámela en el equipo. A ver, yo lo que digo es, cuando vos haces una política de promoción industrial, tenés que ver... El gobierno tiende a ver una cosa, precio. Obvio, el precio hay que mirarlo. Y el peronismo tiende a ver una cosa, empleo. Bueno. Y en el medio tenés otras cosas, es... si me generan, de qué calidad es el empleo, impacto territorial, tengo que ver si son sectores que me demandan tecnología, digamos, sectores tecnológicamente dinámicos o simplemente o si no son tecnológicamente dinámicos, si son sectores que innovan, no innovan, y si son sectores que un día pueden construir ventaja comparativa o no. Entonces, el gobierno dice precio, Salón Pharma por lo que acabamos de decir. Y el peronismo dice solo empleo. Bueno, las dos miradas para mí son problemáticas. Vos mirás lo que hace en el mundo y miran, es como, son 5 o 6 variables que tenés que mirar y ves qué te da cada sector y si apostás o no. Así, digamos, porque si solo es precio, boludo, en Argentina creo que no sobrevive casi nada, sobreviven 3 sectores y tenés 50% de desempleo. Y hoy vamos en ese camino, hoy está porque yo lo que veo es que el gobierno dice no tomar ninguna medida sectorial, ninguna política activa, digamos, están ahí, digamos, sin hacer 2025 nada. Es una señal clara de alarma, Claudio. Es la primera vez desde los años 90 donde la economía crece y destruye empleo. Partías de niveles muy bajos de desempleo. 2023 fue el año de menor desempleo en 3 décadas. El de mayor inflación en 3 décadas y menor desempleo en 3 décadas. Una de cal, una de arena. Mucho más de cal que de arena, pero... nunca sé cuál es buena y cuál es mala. Claro, pero la inflación alta es más grave.
Te iba a preguntar eso. Pero lo que te quiero decir es, el desempleo viene subiendo poco todavía. Creo en parte que hay, si querés, dos cosas que quizás hacen que esta vez sea distinto a los 90. Es decir, las dos cosas que creo que quizás le juegan a favor al gobierno y le juegan a favor al país. La primera es que hoy partís de un nivel de empleo industrial bastante menor que en 1989. En 1989 el 25% del empleo del conurbano era fabril. Hoy es el 10-11. Entonces tenés menos que... O sea, es menos el impacto sistémico de eso. Claro. Y la segunda cuestión, que me parece que es relevante, es que hoy tenés ciertas tecnologías digitales que te permiten una entrada inmediata al mercado laboral. Uber, Rappi, Mercado Libre, Instagram. Sí, alguien nos decía. Uber, Rappi, varones. Mercado Libre, Instagram, algo que nadie lo menciona, mujeres. O sea, lo que más está subiendo en Argentina es el empleo femenino cuentapropista, que es sobre todo emprendimiento de hago budines, hago tortas, las salgo a vender o compro una ropa por Shein y la revendo por Mercado Libre, o alguien, no sé, una amiga cosió, hace esta venta de remeras y yo se las ayudo a comercializar. Es un poco lo que está pasando. Razón por la cual el desempleo, si querés, no sube dramáticamente por ahora. Ahora, miro 2025... y me llevo una alarma grande. Y después la otra cosa que sí está ocurriendo es un mercado laboral que, si bien no sube tanto el desempleo, sube pero no tanto, se va informalizando cada vez más. Y eso sí para mí es un signo claramente de alerta. Argentina se va latinoamericanizando en su mercado laboral. El ejemplo típico es, hace 10 años, de cada 100 trabajadores, 51 eran asalariados en blanco. Hoy son 46. Esos 5 puntos que se pierde los sube sobre todo el empleo cuentapropista informal. ¿Por qué es grave? ¿Es mejor el empleo asalariado formal que el cuentapropista? En líneas generales uno diría que sí, aunque hay mucha gente que valora el propio cuentapropismo, valora su propio ritmo de trabajo, etc. Pero hay una cuestión que me parece que es relevante, que es desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema previsional y fiscal. Claro. Lo que el Estado recauda por un monotributista es muchísimo más bajo que lo que recauda por un empleado en relación de dependencia. Entonces vas a ir desfinanciando un Estado que ya viene bastante quebrado. ¿Y qué vas a hacer con eso? Lo que dice Milei es que para eso hicieron este blanqueo laboral, esta reforma laboral con blanqueo incluido, justamente porque su argumento es el empleo que se crea es informal porque no están las condiciones normativas para que ese empleo sea formal. Pero Esteban, a ver, lo que yo me agarro a la cabeza con eso es, hasta ahora... Hasta el 2025, siempre que crecía la economía, crecía el empleo formal y se destruía cuando caía. Entonces, el principal driver de la generación del empleo formal hasta el 2025, hasta Milei, fue el ciclo económico. Y Argentina no creaba empleo formal de 2011 porque la economía de 2011 no crece. Pero digo, vos mirás si querés, el gobierno de Alberto Fernández creció muy poquitito la economía. Y el empleo formal creció, le fue relativamente bien al empleo formal. Subieron los dos, el formal y el informal, con el mismo marco regulatorio que el de ahora. Y creció cuando el ciclo económico acompañó 2021, 22 y parte del 23. Y entonces ahora no se genera empleo formal básicamente porque la calidad del crecimiento también importa, porque lo que te está moviendo el crecimiento son sectores que, como decía hace un rato, te mueven el PBI, pero te generan poco empleo. E incluso esos sectores, por dinámicas particulares, están destruyendo empleo. ¿El marco regulatorio incide? Sí, incide, no digo que no. Pero si vos no ves el elefante en la habitación es, lo que te mueve el ciclo económico, lo que te mueve la generación de empleo es el ciclo económico. Hace un tiempo Iván Carrino, que es un economista libertario, decía: si en 2 años el empleo formal no repunta con crecimiento económico, revisamos nuestra teoría económica. Bueno, yo lo que quería es que empiecen a revisarla ahora, porque está claro que, lo que te mandas al ciclo económico, un ciclo económico, insisto, donde tiene que haber los sectores que te muevan un poco la aguja al PBI, no sean solo las extractivas, ¿no? Industria, construcción, eso. Si crees industria y construcción, en general, el empleo formal va a crecer casi con seguridad. Y todavía no hablamos del impacto de la inteligencia artificial en lo que es el mundo laboral. Es una discusión que viene ocurriendo en el mundo y que acá la tenemos soterrada porque estamos hablando de cuestiones más urgentes. Ahí tocaste un temazo, pues yo te decía, una diferencia para bien con los 90 es que vos partís, si querés, de menos empleo industrial, entonces hay menos que destruir, si querés, y de
y las economías digital como un habilitante rápido de encontrar changa, digámoslo así. Pero en paralelo vos estás teniendo un tsunami, que es la IA, sobre todo que te pegan los servicios. ¿Qué pasaba hasta ahora? Normalmente cuando la trayectoria estilizada de cómo se desarrollan los países es, primero son todos campesinos, economía agrícola, empieza un proceso de urbanización y lo que genera más empleo es la industria. Y después, cuando la economía ya alcanza un nivel de madurez, la industria empieza a perder terreno y lo que crecen son los servicios. Esa es un poco la trayectoria estilizada en la gran mayoría de los países. En América Latina, en general, ese tránsito hacia los servicios se dio prematuramente, muy temprano, cuando la industrialización no se había consolidado, pero grosso modo tenés esa tendencia. Entonces, hasta ahora, los servicios fueron el gran refugio del empleo. Y algo que habría que explorar y no está estudiado bien es, ok, pero si ahora la IA le va a pegar de lleno un montón de tareas de servicios, ¿dónde vamos a generar el empleo del futuro? Si la industria va a estar achicándose por doble razón, por los robots en el mundo y en Argentina por la apertura. Y los servicios, ahora se suma un cambio tecnológico. ¿Qué va a pasar? Eso no está bien estudiado. Sí sabemos que hay ciertos servicios, ciertas ocupaciones que son muy golpeadas por la IA. Traducción. Yo antes de traducir un artículo tenía que pagar un traductor. Ahora lo hago con la IA y me lo hace perfecto. Programadores, parte de lo que es la programación, parte de lo que es diseñadores, parte administración. Hay un montón de los servicios de calificación media y incluso alta que están en problemas. A eso te sumo una cosa más, que es Argentina está teniendo un cambio demográfico extraordinario, está cayendo la natalidad enorme y eso va a hacer que básicamente la demanda al sistema educativo va a caer. Entonces, otro gran empleador de los servicios serán los docentes. Y si vas a tener cada vez menos hijos, ¿qué va a pasar con eso? Ya están cerrando jardines maternales. Cerraron 1000 y pico jardines maternales los últimos 4 o 5 años privados. Porque es donde primero se siente. En un par de años se van a empezar a sentir las escuelas primarias y en 10 años a las escuelas secundarias. Entonces ahí tenés los servicios, también ahí van a tener un impacto. Es verdad que el envejecimiento de la población te va a generar demanda en la salud, eso te lo va a compensar un poco, pero grosso modo, si te tengo que resumir la película, es una economía donde históricamente los servicios venían siendo el gran refugio del empleo que se perdía en la industria y ahora eso... En el mediano plazo no sé bien a dónde vamos. O sea, en el corto, te decía, el impacto no es tan relevante porque Uber, Rappi, las plataformas digitales un poco son una salida rápida. Pero a mediano plazo, 5, 10, 15 años, hay que pensarlo bien. Es una agenda tremenda y no es solo Argentina. Y te vuelvo sobre esto que estás charlando y sobre la pregunta que yo te había hecho antes. El gobierno... No lo vemos dispuesto, así como estamos, no lo vemos dispuesto a tomar alguna medida defensiva a la industria. Al contrario, pone, como dijiste, en el extremo, esto son los precios, pero con el convencimiento de que esto va a terminar siendo, digamos, una nueva economía que va a generar laburo, pero en otros lugares, no donde estaban antes, sino en otros lugares, como por ejemplo estos proveedores de la minería, que vos incluso recién lo ponías bajo cuestión. Si Milei insiste en este camino, y más si es reelecto, ¿vos qué economía ves? Yo digo esto, a ver, si al gobierno le sale todo bien, vas a Chile. Si le sale más o menos o mal, vas a Perú. Pero no vas a Noruega, Canadá, Australia. Esa es por lo menos mi lectura. ¿Qué quiero decirte con eso? ¿Qué tienen Chile y Perú? Son economías con más peso de las extractivas, menos industria que lo que históricamente tuvo Argentina. Chile, si querés, es un país hoy un poquito más desarrollado que Argentina. No es un país desarrollado, pero es un país que, bueno, es 20% más rico, salarios un poquito más altos, un poco mejor infraestructura, un poquito menor de pobreza, desigualdad un poquito mayor que la nuestra. Pero grosso modo es un país que históricamente era más atrasado que Argentina y hoy está una luz de ventaja. Eso es mi escenario optimista yendo con este modelo. Y el escenario pesimista es que hasta te diría que probablemente es el más probable, es un modelo más a la Perú. ¿Qué es Perú? Es una economía más pobre que Argentina, más informal, más desarticulada, con otro tipo de problemas sociales. Es una economía que, hay que decirlo, Perú, la distancia entre Perú y Argentina se fue achicando porque Argentina está estancada y Perú viene subiendo. Claro. Los últimos 10 años igual se estancó Perú, pero todavía sigue siendo mucho más pobre que Argentina y sobre todo mucho más informal. Entonces yo temo
que vayas a una economía con más peso de las extractivas, más informalidad y los problemas que eso deriva, y con un Estado medio partido. Estable, ¿no? Porque, digamos, estable en términos de dólares. Puede ser. Hay muchas economías. Las economías latinoamericanas son estables, salvo Argentina, Claro. Venezuela. Son estables, pero no son desarrolladas. Son estables, digo, de inflación baja, el tipo de cambio más o menos estable. Digo, ¿cuántas economías de América Latina convergieron en PIB per cápita a nivel de Europa? 0. Ninguna. No hay ninguna. O sea, somos hoy la mitad de ricos que Europa. Y eso está medio estable hace bastante tiempo. Crecemos al 1-2% por año. Y no sé, quizás por la historia de lo que fue Argentina en alguna época, yo sueño con más. Yo creo que Argentina puede hacer más que simplemente conformarse con, o sea, Chile. Creo. No te digo que vamos a ser Noruega, pero sí creo que podemos ser en España. ¿Qué sé yo? Y en tus contactos con los empresarios, ¿no? Con el empresariado en general, pues yo lo que noto es que, por lo menos en lo que voy charlando, y el empresariado en general le gusta Milei, digamos, o le gusta más Milei que el peronismo, no sé, como ser lo más justo posible en esta observación. ¿Cómo lo ves vos a los empresarios? Vos decías, y el peronismo es más empleo, lo que uno puede, digamos, traducir en si hay más laburo, hay más actividad. El gobierno dice más precio, pensando en que eso va a derivar en más actividad también, pero más a futuro. Y al empresario, ¿qué es lo que quiere? Primero yo te diferenciaría qué tipo de empresario. Claro. Sin lugar a dudas, los empresarios del mundo tecnológico, agro, energía, minería, esos son empresarios súper alineados en líneas generales con Milei. En la industria es más heterogéneo el panorama. Creo que ahí hay más heterogéneo. Me parece que en general le reconocen la estabilidad macroeconómica, que obviamente es algo que Argentina, si no tenés estabilidad macroeconómica, todo lo que hagas multiplica por 0. O sea, puedes tener el mejor plan productivo, la mejor política productiva, es multiplicar casi por 0. No sirve de nada, porque el cimiento básico sobre el cual se mueve la economía, el que genera las señales más básicas, no anda. Y eso es algo que también el peronismo para mí tiene que rever. El peronismo históricamente, sí, vamos a hacer política productiva, muchas veces de mala calidad, pero encima descuidando la macroeconomía. Y bueno, mira, puedes tener buenísima política productiva. Insisto, si tenés brecha cambiaria del 150%, es el picnic para la especulación. Claro. Y el Estado argentino no tiene las capacidades para poder arbitrar eso. Entonces, ahí yo creo que se le reconoce eso. Y después hay ciertas reformas que hace Milei que al empresario le gustan. Una cuestión de clase, te diría. La reforma laboral. Es algo que es una reforma súper proempresarial. Y esas cosas le gustan. Y en general, siempre hay un poco una paradoja. Hay una parte del empresariado que vos mostrabas antes los balances. Hay parte de muchas empresas que los balances le va mejor en gobiernos peronistas, pero después votan al otro, por una cuestión también de identidad de clase. Pero de mismo modo yo te puedo decir, Claudio, no sé, fulanito se compró una casa con un crédito hipotecario gracias a que volvió el crédito porque bajó la inflación, y ese fulanito odia a Milei por otras razones. A veces pasa lo inverso. Sí. Yo creo que con el empresariado lo que tenés es, sobre todo, hay una mirada ideológica, que en parte es producto de situación, la estructura social, donde, bueno, ven a Milei mucho más alineado con demandas históricas del empresariado, digamos. Y creo que el empresariado, tener sindicatos más debilitados, que es un poco lo que Milei está logrando, es algo que siempre le va a gustar. Bueno, lo planteó muy claro Paolo Roca, ni bien asumió Milei. Yo recuerdo ese seminario ProPyme que hace siempre a fin de año, ¿viste? Y es el momento en el cual Roca baja línea. Y él dijo, se viene la época del reseteo de la economía. ¿La época de qué? Del reseteo económico. Entonces él planteaba reseteo económico como acomodar las cuentas, hacer un ajuste, darle impulso a los sectores los sectores más dinámicos de la economía, minería, energía. Planteaba, por supuesto, ahí su cuestión con China, ¿no? Esta idea de proteger a la industria, sobre todo industria pesada de China. Pero él lo tenía claro porque decía, nosotros, pues le hablaba a su cadena de proveedores, vamos a tener que bancar en nuestras comunidades esta transición de un modelo económico a otro. De alguna manera, desde aquel momento a mí me quedó claro que Roca
bancaba ese rumbo de, bueno, hacer las reformas, bajar la carga impositiva, cambiar las condiciones laborales, ajustar el gasto público. Creo que él se creía que podía canalizar a eso su propia agenda, ¿no? Que básicamente China y la industria, que no entró, y ahora de hecho Milei lo atacó públicamente. Pero básicamente eso, es lo de Roca, Martín Rapalini y la UIA, digamos, bancando estas cuestiones de, bueno, el cambio estructural hay que hacerlo, hay que transitarlo, nos va a hacer bien en el largo plazo, tratemos de que quede en el camino la menor cantidad de gente posible. Sí. A ver, yo te diría que conversaciones que uno tiene con industriales, después es heterogéneo, ¿no? No es todo lo mismo, pero si encuentra un común denominador es dentro de ciertas agendas del gobierno, les gusta, ya te digo, reforma laboral les gusta, la idea de un Estado más chico que le saque el pie de la cabeza al privado y no le tenga que pedir controles de precios y todo eso obviamente les gusta. La idea de la estabilización macro, bueno, a cualquiera en general es algo transversal, digamos. Quizás la gran diferencia es cuánto proteges el comercio. Quizás hoy el que un poco para mí desde la política está tratando de recoger esa demanda es Pichetto. Pichetto no es muy distinto a Trump. Fíjate que soy proteccionista nacionalista, protejo contra China, qué sé yo, pero después, no me acuerdo que votó Pichetto en la reforma laboral, pero grosso modo, bueno, la reforma laboral, reforma de bajar impuestos, qué sé yo, son agendas que al industrial promedio le gustan. O sea, son agendas que, por eso digo, hay varios que dicen, el gobierno me está matando con la apertura de importaciones, pero en estas 4 o 5 cosas que eran agendas históricas me las está satisfaciendo. Y el peronismo al revés. Ahora, después, lo que sí ocurre en los industriales, la mayoría hoy le está yendo mal. Muchos dicen, bueno, por ahí es el paso necesario para que después nos vaya mejor. No sé cuánto va a durar eso si sigue la tendencia. Para ti es un dato para tener en cuenta. Argentina es el país del mundo que más cayó el PBI industrial desde 2023, junto con Hungría, 8%. En algunos sectores la caída 15, 20, 25. Cerraron 2.500 empresas industriales de 50.000. O sea, cerraron muchas empresas industriales. Hay algunos que se reconvierten en importadores y bueno, la pilotean. Hay muchos que cuando se abre la economía van a China y se traen la importación. Ayer hablamos con un textil chino, textil que se fue desde China, estaba en China, y nos dijo, yo hace 4 o 5 años era 90 producción local, 10 importación, hoy es al revés, bueno, 90 importación. Pero claro, en el medio dejó gente sin laburo y gente que pudo sostener. Un milagro, ¿no? El ejemplo. Claro. El milagro era el ejemplo, el ejemplo típico. Pero se le puede parar, digamos, a China, vos lo podés frenar para acá, varios, digamos, incluso gente que charlamos, industriales, que dicen, mira, contra China no se puede. Vos empezaste hablando por ahí también. A ver, que todo siempre hay un punto de corte, digamos. ¿Qué te quiero decir? Es lo mismo un tipo. Cuando se dice contra China no se puede, significa que es lo mismo un tipo de cambio de 1.400 que de 2.000, de 3.000. Y en última instancia, no. China tiene un diferencial de costo. Y a medida en la cual vos vas tocando otras cosas, que puede ser desde el tipo de cambio, puede ser los impuestos, puede ser eventualmente aranceles, que no soy muy fan, pero... Sí, o negociaciones al RIGI, como vos dijiste. El problema de esa discusión es que supone que China siempre te va a ganar en costo. Y bueno, pero el costo tiene un gap, hay una brecha, que es del 10, 20, 40, 50, 70%. Bueno, si la brecha es del 300%, y bueno, no hay con qué darle. Claro, ya está, pasarlo a pérdida, salvo que asumas que ese sector tiene un rol estratégico en Argentina por alguna razón, de soberanía, de impacto territorial, no sé, se puede discutir. Si la brecha es del 20%, hay muchos, porque el mismo industrial después te dice, bueno, con un tipo de cambio de 1.400 no compito, con uno de 1.600 sí, o de 1.800. Y hay un montón de sectores donde la brecha no es tan grande. Ahora, el problema que hay es que no es tan fácil de medir qué sector, cuánto es la brecha de cada sector. Pero si uno se guía más o menos por la experiencia histórica, sí, el vino, que ahora le cuesta competir, y probablemente no requiera un tipo de cambio tan alto. Una buena parte de la industria tampoco, la industria alimenticia tampoco. Y después hay otros que sí, que la brecha es
300%, y ahí, Claro. bueno. O No, sea, no, en tu análisis no mencionaste antes a Sí. los textiles, que vos los investigaste, hiciste un laburo. no, cuando digo el caso textil, a ver, textil, indumentaria, calzado, Porque son eso- de los más golpeados. Pero, sí, sector muy golpeado. pero ahí sí tenés que... Perdón que te interrumpo, pero vos en un momento, cuando charlamos, comentaste, y camperas no es competitivo, pero ropa interior sí. Bueno, por eso a ver, yo creo que el futuro de esa industria en Argentina, como ocurre en toda América, es una industria más chica, salvo que vos la hiperprotejas con los costos que tiene. Que sea más chica no significa que sea cero. Y cuando digo que no sea cero, hay ciertos segmentos donde el país se la puede bancar. Hay cierto... En campera sos carísimo porque no tenés escala, etcétera. En ropa interior no estás tan mal. Entonces ahí sí, ese quizás con un tipo de cambio un poquito más acomodado se la banca mejor. Y ropa de trabajo, puedes pensar, Claro. que es más tecnológica. Y después hay cosas que Argentina... Hay una cuestión que a veces las miradas más proteccionistas no ven, y para mí es un tema, que si vos querés fomentar productos de calidad y de diseño, de una economía muy cerrada te juega en contra, por dos razones. La primera razón es que cazás en el zoológico. Y cuando cazás en el zoológico, el incentivo a hacer productos de calidad es más bajo. Y la segunda es que si vos tenés una economía cerrada, tu materia prima, o sea, yo tengo que abastecerme de una materia prima de mala calidad y cara, en lugar de traérmela de afuera, más barata y mejor calidad, y eso afecta contra tener un buen producto. Entonces, no es casualidad que cuando cerrás la economía en general te caen las exportaciones de ciertos productos más diferenciados. En parte porque por esas dos cosas, porque te achanchás, y por otro lado porque el insumo que vos necesitas para hacer una muy buena, no sé, camisa, o una muy buena máquina, o muy buena, es caro. Entonces tengo que recurrir al proveedor local, que Claro. bueno, que es... entonces hay algo en la apertura que tiene una cosa, un efecto benéfico. El tema es con qué otras cosas la combinas. Yo digo, la apertura es un ingrediente de una buena receta. Solo es como comer harina, nada, no es feo, digamos. Claro. Ahora, si vos la acompañás con otro tipo de cosas, digo, desde un tipo de cambio razonable, una matriz impositiva que premie más al productor, ahora si querés podemos ampliar eso, infraestructura, desarrollo de proveedores, inversión en educación, etcétera, bueno, ahí la apertura te saca lo mejor que te puede dar. El problema es cuando el gobierno abre una apertura, solo mira la apertura y abre sin paracaídas. Claro. Abrir sin paracaídas es bueno, tomá, abro, y fíjate esas otras cosas. El tipo de cambio apreciado, impuestos a la producción casi no tocaron. Infraestructura deteriorándose, educación deteriorándose, ciencia deteriorándose. Bueno, entonces, qué sé yo, algunas desregulaciones quizás de Sturzenegger bajaron el costo en algunos casos, algunas desregulaciones que están bien hechas, algunas, no todas, muchas son lo contrario, pero... ¿Y lo impositivo qué dijiste? No, y yendo a lo impositivo, Argentina es un país que se caracteriza por una estructura tributaria, perdón mi francés, bastante chota. ¿En qué sentido? Argentina es un país que tiene muchos impuestos a la producción, impuestos que penalizan la agregación de valor y que no existe en otro lado del mundo. Ingresos brutos. Ingresos brutos es un caso, impuesto al cheque es otro, retenciones a exportaciones es otro. Son impuestos que no existen. Digo, países con retenciones a las exportaciones casi no existen. Y vos mirás a Argentina porque exporta alimentos. Bueno, y Uruguay exporta alimentos, y Nueva Zelanda exporta alimentos, y Brasil exporta alimentos. Y esos países nos fueron sacando ventaja en los últimos años. Y no, o sea, hay otros instrumentos mejores. El problema es que vos cobrás esos impuestos, no porque porque los estados sean, no porque los políticos sean tontos, sino porque el mejor impuesto para un recaudador es el que se cobra. Claro. Y cuando vos no tenés capacidad estatal, cobras el impuesto, el que puedo cobrar. Retenciones es fácil de cobrar, ingresos brutos es fácil de cobrar, impuesto al cheque es fácil de cobrar. Ganancias, IVA, si querés, son impuestos más que requieren una arquitectura de administración tributaria, de las capacidades tributarias de las provincias y nación más sofisticada, y por lo tanto son más fáciles de evadir. Entonces, bueno, dicen, bueno, cobro esto porque es lo que tengo. Ahora, esos son impuestos que penalizan al sector transable y sobre todo penalizan al industrial. Ingresos brutos penaliza a todas las cadenas de valor largas, las que más valor agregan. No existe en otro lado del mundo.
Y es por el otro lado, 80% de la recaudación de las provincias, y con lo mucha cual fiscal. Y es después hay- dificilísimo de revertir. Sí, y después por otro lado es un país que debería cobrar mucho más impuesto a los ingresos personas físicas, como ocurre en los países europeos, y cobramos nada. Y el peronismo, que supuestamente es la fuerza que más se gana al progresismo, baja el impuesto a las ganancias en campaña electoral. Es todo, o sea, yo digo, no entiendo, o sea, hay algo paradójico. En 2023, o sea, hoy Milei tiene menos desigualdad que fines del gobierno de Alberto, menos coeficiente de Gini. Y la gran explicación es que a fin del 23 la desigualdad subió porque en la primera campaña electoral bajaron impuestos a las ganancias y Milei en 2024 Lo volvió a meter revirtió. impuestos a las ganancias. Eso te explica en gran medida por qué la brecha entre el 10% más rico que se le paga ganancias y el 10% más pobre bajó en Argentina. Entonces, tenés que discutir eso. Y el peronismo, quizás por su soporte coalicional, digamos, por como tiene históricamente vínculo con los sindicatos, con la aristocracia obrera, que es la que se ve perjudicada por el impuesto a las ganancias, no se anima a discutirlo, pero cualquier, digamos, Y acordate que cualquier Argentina- país que, digamos, serio tiene una matriz tributaria que cobra mucho más impuesto a los altos ingresos. Y acá por no cobrar eso terminamos recargando un montón al sector productivo. El sector productivo no puede producir bien, no puede competir. Bueno, eso es una discusión que hay que tenerla. Y ahí debo decir que Historia, en su momento Macri tenía una discusión más sana, no porque me guste Macri para nada, pero con el tema tributario tenía una discusión más razonable que la que históricamente tuvo el peronismo. Porque en 2017, cuando hablaba del consenso fiscal, decía, bueno, ir bajando ingresos brutos, tratar de ir subiendo impuestos a las ganancias, qué sé yo. Lo que pasa es que ahora en el año 12, 13, que hubo huelgas generales de la CGT por el tema de ganancias. Porque, bueno, que también estaba mal explicado, ¿no? Me parece que En un momento de salario real altísimo para la historia argentina. Sí, Sí. bueno. Ahí es donde, bueno, por eso la negociación política, las coaliciones determinan. Sí, sí, sí. Y bueno, pero